Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Producción Animal. Hoy vamos a hablar sobre irradiación en alimentos. Una irradiación que empezó a conocerse en la década del 50 en el mundo y que en la Argentina llegó en la década del 60, en el año 1964, que se la trabaja en el país, pero que recién hace unos meses las autoridades nacionales han autorizado al tratamiento de los alimentos con irradiación, para conocer mitos, para conocer ventajas, cuáles son realmente las virtudes de una irradiación que en el mundo está dando que hablar desde hace muchos años y que nuestros competidores, los países vecinos, la tienen también desde hace muchísimo tiempo. Para eso estamos con Celina Orac, que es especialista en el tema, que es de la CNA, que nos va a dar un pantallazo básicamente sobre lo que es la irradiación. Una palabra que asusta no probablemente al empresariado argentino, sino al público en general consumidor de alimentos. Así es, nosotros tratamos ahora en los últimos tiempos de tratar de llamarlo ionización de alimentos, porque lo que genera justamente la irradiación es esta radiación ionizante es una ionización en el producto, que es la que genera el efecto deseado. ¿Cuál es básicamente, digamos, la función? Hoy, ¿para qué se la utiliza en el mundo y para qué se la va a empezar a utilizar en la Argentina a raíz de esta aprobación de la CNA? Exacto. La realidad es que en el mundo está aprobada desde hace muchos años y se utiliza no solamente para alimentos, sino también para esterilización de productos médicos, descontaminación de materias primas, envases y muchas otras aplicaciones, se puede decir. Pero en el caso de alimentos, nosotros ya lo teníamos aprobado el proceso, ¿sí? Y algunos tipos de alimentos estaba aprobado desde el 88 en el Código Alimentario Argentino. O sea, ya nosotros lo tenemos. Lo que pasó ahora es que se amplió, ¿sí?, por clases. Se modificó esa legislación que era por productos, que eran solamente vegetales, ahora a clases de productos que incluye también el producto cárnico, que es lo que movió un poquito más a nivel mediático, ¿no? Esta aprobación, esta modificación del código. ¿Qué tipos de irradiación existen y cuáles son los más utilizados para irradiar o ionizar alimentos? Sí, que están aprobados para lo que es tratamiento de alimentos o esterilización son tres tipos. Uno que es producidos por radioisótopos, cobalto 60 o cesio 137, son solamente los que están aprobados para poder ser utilizados. Esas son fuentes radioisotópicas que emiten una energía que es la utilizada. Y después existen máquinas que generan esta radiación. Como uno conoce, por ejemplo, los haces de electrones, ¿no? En el tratamiento por radioterapia, justamente estos haces de electrones, estos aceleradores de electrones se utilizan para curar el cáncer, ¿sí? Bueno, de esta manera también, así como incide sobre algunas moléculas en las cuales generamos una modificación, en el caso de los alimentos también se utiliza ese efecto que fragmenta el ADN y que lo que hace es que esos microorganismos que están contaminando el producto no se sigan reproduciendo. ¿Qué diferencia hay entre la utilización del cobalto 60, en una palabra, digamos, de la tabla periódica que asusta muchísimo al público en general, con lo que es una ionización ya de rayos gamma, por ejemplo? Bueno, el cobalto 60 es un radioisótopo, ¿no?, que emite rayos gamma, ¿sí? Es un radioisótopo que se produce en la central de embalse. Nosotros acá en el país somos productores de cobalto 60, se produce como un efecto colateral, se puede decir, ¿no?, de la central de embalse, dado que es cobalto 59 que recibe un neutrón y eso se convierte en cobalto 60, que es el utilizado para fuentes por ejemplo, para radioterapia también, o para, en este caso, una fuente industrial que se utiliza en estas plantas de irradiación. O sea, es un reciclado de un producto con un fin benéfico. Hablemos de las características, ¿no?, que la gente en general no las conoce, ¿no? Y a veces los empresarios las conocen, pero que la inversión y a raíz de la no aprobación de leyes que así lo aceptaran, miraban hacia otros lados. Básicamente, ¿cuáles son las características que le otorgan a las distintas clases de alimentos? Bueno, radica principalmente en el objetivo que se logra, ¿no? Podemos tener dos principales objetivos. Uno que es desde el punto de vista de la seguridad, de que yo le estoy generando un efecto que inhibe o inactiva los microorganismos patógenos, aquellos que nos pueden transmitir una enfermedad. Eso es un valor agregado altísimo, ¿sí? En el cual mata directamente las bacterias. Mata microorganismos, o sea, parásitos, bacterias, hongos, ¿sí? Y depende de la dosis, puede llegar hasta virus, ¿sí? Pero bueno, generalmente se necesita dosis más altas. Pero se puede ampliar a todos esos tipos de microorganismos, tanto aquellos que puedan deteriorar el alimento,
como aquellos que puedan llegar a estar contaminando y nos puedan transmitir una enfermedad. Entonces, si yo inactivo los que van a deteriorar el alimento, al reducir esa flora contaminante, voy a prolongar su vida útil. Si yo inactivo aquellos que son patógenos, lo que voy a hacer es darle una seguridad al consumidor de que eso no me va a enfermar. La irradiación también se puede hacer incluso no sobre encima del producto, sino muchas veces haces en el paquete, en el packaging, fuera del packaging. El valor agregado. Con el packaging, incluido. Exactamente. El valor agregado que tiene esta tecnología es que es energía. Al ser energía es altamente penetrante y se irradia generalmente en el envase final, inclusive en una caja, porque es altamente penetrante esta energía. Ese es un beneficio porque evito la poscontaminación, ¿sí? Salvo productos que son a granel, no sé, frutas frescas, en las cuales igualmente tienen mallas, ¿no?, para poder proteger de la poscontaminación, especialmente porque cuando uno irradia un producto fresco con fines fitosanitarios, que es otro objetivo, otra aplicación que tiene, yo lo que quiero es que inactivar alguna peste cuarentenaria para poderlo exportar, por ejemplo, a otro país. Y de esa manera, con esa malla, evito que se pueda llegar a poscontaminar con algún insecto en el transporte o en el país de destino también. Por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico, con este tipo de tecnología estaríamos eliminándolo. Exactamente, sí, está altamente ensayado justamente para todo lo que es Escherichia coli, transmisora de toxina Shiga. Justamente es una de las principales aplicaciones en las cuales se ha ensayado muchísimo a lo largo de los años. De hecho, nosotros también tenemos mucha experiencia, tanto en carne picada, refrigerada, congelada, en trozos, y es altamente efectiva porque ese tipo de bacterias son muy sensibles a la radiación justamente. Con muy bajas dosis estoy logrando una reducción y una seguridad en el producto que estaríamos consumiendo. ¿Hay alguna recomendación en el momento de aplicarla? Cuando la fruta está en cosecha, cuando está ya envasada, la carne conviene cuando está congelada o cuando está fresca. ¿Alguna recomendación? Sí, depende, obviamente uno puede irradiar en forma congelada, puede irradiar en forma fresca, todo depende de la cadena en la cual naturalmente ya ese producto se está comercializando, ¿no? Obviamente, si está congelado, se puede irradiar en esa condición congelada porque no genera temperatura, no levanta temperatura, entonces lo puede irradiar congelado y permanece así a lo largo de su cadena de frío, ¿no? Obviamente hay un montón de cuidados que hay que tener en cuenta en que no va a suplir malas prácticas este proceso, dado que si el producto ya estaba deteriorado, si yo lo irradio, va a mantenerse deteriorado. Yo no lo limpio con este proceso, que es uno de los tantos miedos, ¿no?, que se tenía. Uno dice, voy a cubrir malas praxis. No lo voy a poder cubrir, porque si el producto o el vegetal estaba deteriorado, así va a quedar, ¿sí? Y posiblemente se refuerce ese deterioro, ¿sí? Entonces, los cuidados son los clásicos que se tiene que tener en cuenta en cualquier línea de proceso. Si el producto, como decíamos, está congelado, congelado se puede irradiar. Si es un producto fresco, cuanto mejor calidad tenga, mejor se va a preservar y más tiempo lo voy a poder mantener. O sea, lo ideal es que esté en las mejores condiciones ese producto para que se mejoren inclusive sus condiciones y su tiempo de preservación después. La recontaminación de ese producto, si uno no lo tiene envasado. Bueno, es el clásico del manipuleo normal que uno tiene un alimento. Si está envasado, mientras esté envasado no va a haber una recontaminación. Una vez que lo abre, generalmente, como es todo alimento, se tiene que guardar en la heladera durante tanto tiempo. O sea, las mismas recomendaciones que tendría, ¿no? ¿Es un mito eso que dicen que la carne se puede, irradiándola, dejar fuera de la heladera o del freezer durante hasta un año? Bueno, no es un mito, existe, se ensayó. De hecho, hubo una empresa que hizo ese desarrollo hace 20 años atrás, para que tengan una idea del tiempo y la experiencia que tenemos en el país, que es sumamente fructífera. Solamente lo que quiero, aclarar es que ese producto no es crudo. Esa carne no es cruda, es una carne precocida, ¿sí?, que se envasa al vacío y ahí sí, irradiada, se preserva durante casi un año. ¿Sí? Pero para poder preservar un producto cárnico durante largos periodos y a temperatura ambiente, yo tengo que controlar dos parámetros principales. Uno es la inactivación enzimática, los procesos oxidativos propios de la carne, y otro son los microorganismos. Con irradiación los microorganismos los estoy inactivando y ando muy bien, pero tengo que previamente inactivar los procesos enzimáticos. Y eso lo hago, por ejemplo, con una cocción o con algún otro tipo de tratamiento que complementariamente puedo preservarlo durante todo este periodo. O sea, esa carne existe, tiene un valor agregado muy grande,
puede estar mantenida a temperatura ambiente, pero fue cocida previamente, antes de la irradiación. ¿Argentina cómo está en cuanto al estudio de la irradiación? Si bien desde el año 65, muy cercano a la época en la que se empezaron a hacer los primeros ensayos, en el año 50, hace muchos años que se está trabajando y parecería hoy por hoy que es una tecnología hasta novedosa. Claro, exactamente. Es, digamos, como que no es muy conocida, pero obviamente está muy desarrollada. En el 64 lo pensó en Argentina por una cuestión de que nosotros recibimos un irradiador autoblindado en el cual pudimos hacer todos estos desarrollos, empezar, descubrimos y complementamos con otros investigadores del mundo. O sea, estuvimos a la par con muchos investigadores del mundo, con muchos otros países en los cuales otros países han avanzado, especialmente en las cuestiones de aprobaciones, en la legislación, que es en lo que estamos muy atrasados nosotros. Pero desde el 64 se empezaron a hacer todos los desarrollos. Hay una batería de productos en los cuales se ha ensayado y se ha demostrado que tiene un valor positivo justamente la irradiación, porque hay otros productos en los cuales capaz que no, ¿sí? Productos con mucho líquido en general no están favorecidos, ¿sí? En aquellos en los cuales son frescos, con alta actividad acuosa, que pueden ser irradiados frescos, en eso sí, hay muchos productos en los cuales sí tiene un valor agregado muy alto, ¿sí? Y bueno, y lo que sí quisiera agregar es que, bueno, Argentina tiene mucho más desarrollo y ensayos y pruebas fehacientes que el resto de Latinoamérica, por ejemplo, y el resto de Latinoamérica ya lo tiene aprobado así por clases, como lo estamos recién ahora tendiendo a aprobar, y el resto del país, del resto de la región, que todavía inclusive algunos no tienen instalaciones de irradiación, ya lo tenían aprobado hace muchos años. Sí, Paraguay, por ejemplo, lo tiene aprobado desde hace muchísimos años y no tiene la tecnología ni los investigadores. Sí, ellos creyeron en lo que a nivel mundial se estaba tendiendo a hacer y bueno, ellos lo tienen aprobado. O sea, ellos pueden consumir, por ejemplo, ¿sí? Si uno le exporta, ellos pueden consumirlo. Ellos no lo pueden producir porque no tienen planta de irradiación, cosa que nosotros en Argentina sí. Incluso el haber estado durante tantos años sin aprobar la reglamentación y este tipo de normas, la Argentina ha perdido mercados que exigen ya, digamos, este tipo de tratamiento en los productos con estas tecnologías. Exactamente, hemos perdido mercado por un lado y después hemos perdido posibilidades de tener una distribución de productos que fueran más seguros, ¿sí? Por ejemplo, el tema del síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Nosotros acá en Argentina es un país que tenemos endémico, digamos, esta bacteria, el STEC. Entonces, bueno, esto sería una forma en la cual controlar y poder distribuir de repente un producto que sea seguro además. O sea, no solamente desde el punto de vista de comercial, sino también de seguridad de la salud humana, ¿no? De nuestra población. Hoy, ¿qué empresas tienen esta tecnología en la Argentina? Que están aplicando la irradiación para sus productos. Sí. Las empresas que normalmente están irradiando son los que son especias, ¿sí? Las productoras de especias. Especias está aprobado desde el 88, como mencionaba antes, y que por suerte se irradian las especias, porque naturalmente están muy contaminadas. Entonces eso le da justamente una seguridad al consumidor que va a adquirir esas especias y las que va a consumir. Muchas de ellas van inclusive en mezclas de pastas, ¿sí? Relleno de pastas, que tienen que después estar en heladera durante largos periodos, y si esas especies estaban muy contaminadas, en la pasta, en el relleno de la pasta, pueden seguir desarrollando esos microorganismos y al momento de consumirlo pueden generar una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, sí, incluso uno cuando habla de salud y piensa, por ejemplo, en neonatos que a veces necesitan leche maternizada porque por el nacimiento temprano no lo han podido generar, esto le aportaría una tranquilidad en cuanto al consumir algo que esté sin bacterias, sin virus y sin ningún riesgo. Exacto, hay muchos productos en los cuales sí se puede aplicar y no genera ni modifica la parte nutricional. Hay otros en los cuales si tiene mucha cantidad de agua podría llegar, dependiendo la dosis, a modificarse o no. Uno lo optimiza el proceso y lo puede caracterizar muy bien previo a que eso pueda ser aplicado. Por lo tanto, sí, tiene un efecto benéfico muy bueno esto. Hoy cuando hablamos de esta tecnología, alguna gran empresa que quiera empezar a implementarlo, ¿de qué inversión estaríamos hablando? Una planta de irradiación gamma para aplicación en alimentos ronda entre 4 a 5 millones de dólares, que parece un valor muy elevado, pero se amortiza porque especialmente cuando es por
generación por producción por radioisótopo, ¿no? Por cobalto 60, por ejemplo, es una inversión que después es una instalación más mecánica, ¿sí? No hay tanta electrónica, y eso se amortiza en el corto plazo. En menos de 2 años ya tienen amortizado y ya tienen, digamos, un retorno de la inversión recibida. Por lo tanto, no es una inversión muy grande, ¿no? A los fines de una empresa alimenticia. Si bien el proceso es complejo, cuando hablamos de tiempos, nos decías que se puede irradiar, de acuerdo a la cantidad de tiempo que irradias el alimento, es digamos, el beneficio que querés obtener. ¿De qué límites de tiempo estamos hablando? ¿Es un proceso que lleva tiempo? Por ejemplo, para un tratamiento fitosanitario, ¿no? Para inactivar pestes cuarentenarias, estamos en el orden de los minutos. Para una descontaminación de alguna bacteria patógena o alguna bacteria que pueda llegar a deteriorar, podemos estar en el orden de media a 1 hora, media hora a 1 hora, como mucho, en el máximo de los casos, 2 horas. O sea, son procesos que no son muy complicados ni tampoco muy largos. ¿Y el tamaño de las fábricas o de los procesadores dan la posibilidad de procesar grandes volúmenes? Sí, se pueden procesar grandes volúmenes, o sea, todo depende del diseño de la instalación de irradiación. Las que tenemos nosotros en Argentina son 3 instalaciones, de las cuales son pensadas multipropósito, no solamente para alimentos, sino para productos médicos, materias primas, envases, ¿no? Por lo tanto, es como multipropósito. Al ser multipropósito, querer abarcar mucho, a veces uno lo hace poco eficiente para algunas líneas de producto en particular. Por ejemplo, para alimentos. Alimentos necesitamos sistemas de transporte que conduzcan el alimento en el recinto de irradiación, que sean grandes en el tamaño tipo pallet, ¿no es cierto? Que esos no tenemos en Argentina. Por ejemplo, en México sí hay plantas de esas características en las cuales la eficiencia de proceso se aumenta y obviamente se puede procesar mucha mayor cantidad de alimentos por tiempo, ¿no? Pero bueno. Cuando uno habla de cobalto 60, obviamente ya muchas veces están abiertos los ojos y se han asustado, es de tener una fábrica de este tipo de procesamiento, ¿qué cuidados de seguridad tiene que tener? Todas las plantas, las instalaciones de irradiación, obviamente tienen toda la normativa en la Autoridad Regulatoria Nuclear, son disponibles todas las normas de aplicación, pero principalmente tienen que tener una instalación que obviamente sea habilitada por esta Autoridad Regulatoria Nuclear desde el punto de vista de la seguridad y la protección radiológica, y obviamente el personal también tiene que estar calificado y licenciado, ¿sí? Tiene que haber un responsable primario que se hace cargo de la justamente protección radiológica, ¿no? De esa instalación de irradiación. Pero son normativas que cualquier planta de irradiación, cualquier instalación o industria alimenticia ya cumplen para otros parámetros, ¿sí? Y en este caso, obviamente, no va a ser algo muy difícil de poder cumplir. Obviamente tienen otras características que van a tener que estudiar y tener que habilitarse para poderlo procesar, pero bueno, desde el punto de vista de complejidad me estoy refiriendo, ¿no? Y un desmanejo, digamos, no podría ser grave, digamos, a la hora de hablar de cobalto 60? El peor de los casos, el cobalto 60 está en una fuente que son unos racks de acero inoxidable contenido dentro de un doble tubo sellado. Es imposible, digamos, que ese cobalto pueda desperdigarse, o sea, no se puede dispersar. Lo que uno podría llegar a hacer es que si esa fuente queda elevada en el recinto y uno ingresa al recinto, obviamente se va a irradiar uno y no el alimento. Pero hay todo un sistema de seguridad en ese sentido y uno tiene que ingresar con un detector de irradiación, o sea, se está muy a prueba justamente de errores, ¿no? Las instalaciones de irradiación están por diseño hechas a pruebas de errores, por lo tanto son seguras. O sea, además uno cuando habla de irradiación cree que es solo irradiación atómica, digamos, claro. Pero el sol irradia, digamos, rayos. El microondas irradia. El microondas, en definitiva, es otro tipo de radiación, pero irradia. Es lo que genera el calor, en el caso de los alimentos, uno lo está irradiando también. Digamos, y los miedos a la hora de hacer, vos haces muchas conferencias y charlas, es ¿qué miedos encontrás entre los empresarios y entre los consumidores? Entre los empresarios bueno, yo le veo un valor agregado a esto, tengo un costo-beneficio que quiero aplicarlo. El tema es, ¿el público lo va a consumir? Ese es el miedo de los productores. Ellos ven que de repente el negocio cierra, o sea, porque piensan que si está aprobado en la legislación,
es seguro, porque ya tuvieron que haber muchas personas discutiendo este tema y es seguro. Entonces ya está aprobado. Si está aprobado, lo puedo aplicar. Ahora bien, si lo aplico, ¿lo van a comprar? Ese es el miedo de los productores, ¿sí? Y por otro lado es el del público general. Dicen irradiación. Bueno, ¿yo me vuelvo radioactivo? ¿Sí? Ese es uno de los principales miedos. Si yo lo irradio, ¿me deja algún residuo y eso que yo me voy a consumir está radioactivo? Esos son los principales miedos que se ven. Y obviamente, bueno, es como sacarse una radiografía para hacerlo gráfico. Cuando uno se saca una radiografía, uno no se vuelve radioactivo. Es exactamente lo mismo. Uno irradia el alimento de tal manera de generar que absorba la energía necesaria y esa energía genera ciertos cambios que son los que nosotros buscamos que se generen, ¿sí? En este caso, que se mueran los microorganismos. Y ese alimento, o yo cuando me irradio, no me vuelvo radioactivo tampoco, ¿sí? Que eso es lo importante a tener en cuenta. Por eso es seguro el proceso. Y por eso se sabe con qué fuente se puede irradiar solamente. Si comparáramos la irradiación de una radiografía con la irradiación de, digamos, un par de tomates, ¿cuál sería el salto porcentual entre digamos, los parámetros que se usan para una cosa y para la otra, por ejemplo? Sí, no, las dosis son totalmente diferentes en un caso con el otro, ¿sí? Es una cuestión de dosis, ¿sí? Y de energías involucradas en el proceso. Una radiografía es una energía de menor, o sea, son rayos X también, ¿sí? Pero de menor energía. En este caso se pueden utilizar rayos X, pero necesitan mayor energía para fragmentar el ADN del microorganismo que yo quiero buscar, ¿sí? Más allá de que la industria en nuestros países vecinos ya tienen este tipo de tecnología, más allá de que Paraguay, por ejemplo, no la tiene, pero la tiene aprobada, ¿crees que en un futuro las casas, los hogares tendrán su pequeño aparatito ionizante para poder matar bacterias incluso antes de cocinarlas o cuando las comemos crudas? Y sería una buena cosa. Existen irradiadores autoblindados, pero obviamente siempre hay que tener una seguridad y esos irradiadores obviamente se tienen las seguridades y nosotros de hecho tenemos uno de ellos, pero bueno, por ahora la Autoridad Regulatoria Nuclear requiere de un oficial de radioprotección para siempre el proceso esté bajo buenas prácticas, ¿no es cierto?, regulado. O sea que por ahora no, desde el punto de vista de protección no estaría aprobado, pero capaz que en un futuro exista, porque ya existen esos irradiadores, ¿sí? Celina Orac, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hasta aquí hemos llegado con Producción Animal, ¿no? Hemos hablado media hora de irradiación, ¿no? Una palabra que asusta, pero que en realidad es más el miedo por esa palabra y por el desconocimiento que lo que la realidad dice, ¿no? La irradiación, si bien nos explicaba Celina, es altamente beneficiosa. Falta simplemente eso, que la gente, el público, el consumidor, la acepte como los beneficios que realmente tienen. Les agradecemos por habernos acompañado y nos vemos en la próxima emisión.